Drew Scott al límite, la verdad oculta que podría separarlo de Linda Pan para siempre. Atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple rumor. Esto es una bomba emocional que nadie vio venir, y que podría cambiar para siempre la imagen del querido Drew Scott, el carismático rostro de Property Brothers. Prepárate para adentrarte en los pasillos más oscuros de una historia que, a primera vista, parecía perfecta, pero que, al parecer, ocultaba más grietas que una vieja casa por renovar. Durante años, Drew y Linda nos mostraron una relación que muchos consideraban el modelo ideal. Sonrisas impecables, complicidad en cámara y una historia de amor que conquistó al mundo entero. Pero algo empezó a cambiar y los fans más atentos ya lo habían notado: miradas esquivas, ausencias en eventos clave, publicaciones frías en redes sociales. Señales sutiles de que algo no iba bien tras las paredes de su hogar. Y entonces, lo impensable, un diagnóstico devastador llegó para sacudir los cimientos de esa vida perfecta. Aunque la pareja intentó mantenerlo en privado, filtraciones recientes aseguran que Drew está enfrentando una condición de salud crítica, una que requiere tratamientos intensivos y decisiones drásticas. Pero lo que más ha impactado a todos, es la reacción de Linda Pan. Según fuentes cercanas, Linda habría considerado separarse temporalmente, no por falta de amor, sino por una carga emocional que ya no puede sostener sola. Algunos portales incluso sugieren que una declaración privada de Linda se filtró a la prensa, y lo que dijo dejó helados a sus seguidores: no puedo ser fuerte por los dos todo el tiempo. ¿Está a punto de abandonar a Drew justo cuando más la necesita? ¿O está tratando de protegerse emocionalmente de algo aún más doloroso? Pero esto no termina aquí. Se habla de decisiones legales inminentes, de un cambio radical en el formato del programa, e incluso de que Jonathan Scott estaría interviniendo para evitar un colapso familiar. Todo esto, mientras Drew guarda silencio, un silencio que ya empieza a ser ensordecedor. Y mientras muchos seguidores se debaten entre el asombro y la tristeza, una pregunta lo inunda todo: ¿quién es Drew Scott fuera del foco? ¿Y cuánta verdad nos han ocultado detrás de las cámaras? Antes de seguir con esta reveladora investigación, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás por ver te sacará más de una lágrima y muchas preguntas. Si quieres apoyar este contenido y hacer que más personas conozcan la historia que los medios tradicionales están evitando contar, deja tu super thanks, tu like, o al menos un comentario con tu opinión más sincera. ¿Estás del lado de Linda? ¿O crees que Drew merece una oportunidad más? Quédate hasta el final, porque revelaremos detalles exclusivos, mensajes filtrados y una decisión final que podría marcar el desenlace de una de las parejas más queridas de la televisión. Esta no es solo una historia de amor. Es una batalla por la vida, por la verdad, y por el alma de un hombre que ya no sabe en quién confiar. Esto es Drew Scott, al límite. Y lo que viene, te dejará sin aliento. La historia de Drew Scott no es solo la de un hombre exitoso, sino la de un niño curioso que aprendió desde muy temprana edad que los sueños no se heredan, se construyen, se trabajan, se sufren y se celebran. Nacido el 28 de abril de 1978 en Vancouver, Canadá, Drew vino al mundo junto a su hermano gemelo idéntico, Jonathan, apenas con minutos de diferencia. Pero con una conexión tan poderosa que muchos decían que podían sentir lo que el otro pensaba. Criados en una granja en Maple Ridge, bajo el cielo amplio y los inviernos canadienses, Drew y sus hermanos, Jonathan y J.D., el mayor, crecieron rodeados de naturaleza, animales y un profundo sentido del deber. Su padre, Gene, un inmigrante escocés que había sido vaquero, doble de acción en el cine y empresario autodidacta, era una figura firme, disciplinada, pero también soñadora. Su madre, Joanne, una mujer cálida y creativa, les transmitía el valor de la empatía y la imaginación. Juntos, les enseñaron a sus hijos que el éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que compartes con el mundo. Desde los primeros años, Drew mostraba una mezcla inusual de madurez y ambición. Mientras otros niños jugaban sin preocuparse por el mañana, él ya pensaba en proyectos, en ideas, en cómo mejorar las cosas. Su mente analítica lo llevaba a observar los negocios familiares con una atención que sorprendía incluso a sus padres. Y aunque su rostro era idéntico al de Jonathan, su forma de ver el mundo tenía un enfoque propio,
mientras su hermano se perdía en mundos imaginarios y fantasías teatrales. Drew estudiaba cómo esos mundos podían convertirse en realidad. A los 7 años, Drew dio su primer gran paso como emprendedor. Junto con Jonathan, comenzó a fabricar perchas decorativas hechas a mano, que vendían puerta por puerta. Aquella aventura infantil, que comenzó como un juego, se convirtió rápidamente en un pequeño éxito local. Era la primera señal de que su camino estaba marcado por la visión, la acción y la valentía de intentar lo imposible, sin importar la edad. Pero la infancia de Drew también estuvo llena de silencios y aprendizajes profundos. Vivir en el campo significaba madrugar para ayudar en las tareas, cuidar de los animales y entender que la vida no siempre da segundas oportunidades. Entre el barro y la madera, entre los días de escuela y los trabajos en casa, Drew fue forjando una ética inquebrantable, nunca dar menos del 100%, incluso cuando nadie está mirando. Su adolescencia lo encontró creciendo no solo en estatura, gracias a su imponente físico se convirtió en una estrella del equipo de baloncesto de su escuela, sino también en convicciones. El deporte le enseñó el valor del equipo, la estrategia y la resistencia emocional. Durante un tiempo, soñó con ser jugador profesional, pero algo más fuerte lo llamaba desde adentro, una voz que le pedía crear, construir, transformar. A los 18 años, cuando muchos aún no saben qué rumbo tomar, Drew ya había tomado una de las decisiones más audaces de su vida, invertir en su primera propiedad. Con el poco dinero que tenían, él y Jonathan compraron una casa con la idea de renovarla y revenderla. Lo que parecía una locura terminó siendo un éxito rotundo, marcando el inicio de lo que luego sería su millonario imperio inmobiliario. Pero el alma de Drew no podía quedarse solo en ladrillos y contratos. Desde muy joven, el cine lo sedujo, la actuación lo inspiró y el escenario lo llamaba con fuerza. Comenzó a tomar clases de actuación, audicionó para comerciales y logró algunos papeles menores. Aunque no todo fue fácil, enfrentó rechazos, dudas y la cruda realidad de una industria exigente y competitiva. Y sin embargo, en medio de esa encrucijada entre lo artístico y lo empresarial, Drew encontró el punto de equilibrio perfecto, unir su amor por el entretenimiento con su talento para los negocios. Junto con Jonathan, comenzó a desarrollar la idea de un programa de televisión que no solo mostrara renovaciones, sino que contara historias, inspirara familias y conectara con millones de personas. Así nació el germen de lo que más tarde sería Property Brothers. Pero antes del éxito, hubo momentos de soledad, de incertidumbre, de noches sin dormir preguntándose si todo valía la pena. Drew era joven, ambicioso, pero también humano. Dudaba. Se frustraba. Pensaba en rendirse. Y en esos momentos, siempre estuvo su hermano gemelo, recordándole que a veces los sueños duelen, pero duelen más si los abandonas. La juventud de Drew Scott fue una mezcla poderosa de esfuerzo, visión y pasión. Su historia no es la de alguien que tuvo suerte, sino la de un joven que, a pesar de sus miedos, eligió intentarlo. Una y otra vez. Y que en cada intento, fue construyendo el cimiento de lo que estaba por venir, una carrera brillante, un imperio, una nueva forma de contar historias y un legado que apenas estaba comenzando. Desde su adolescencia, Drew Scott sentía que había nacido para estar frente a una cámara. El mundo del entretenimiento lo llamaba con una intensidad que no podía ignorar, como si un escenario invisible lo esperara desde siempre. Soñaba con interpretar grandes papeles, contar historias y emocionar a las audiencias. No era una simple fantasía adolescente, era una convicción arraigada en lo más profundo de su ser. Con una pasión inquebrantable, se sumergió en el estudio de la actuación. Tomó cursos de teatro, participó en talleres y se lanzó con coraje al arduo camino de las audiciones. Tenía carisma, presencia escénica y una habilidad innata para conectar con las personas, pero la industria era cruel, impredecible y muchas veces desmotivadora. Las puertas se abrían lentamente y, cuando lo hacían, apenas dejaban pasar una ráfaga de esperanza. Drew pasaba horas, días, incluso semanas enteras esperando una llamada, enfrentando rechazos que, por momentos, ponían a prueba su confianza. Consiguió algunos papeles menores en producciones canadienses y comerciales, suficientes para mantener viva la llama, pero no para sostener el fuego.
El glamour que imaginaba en el mundo actoral contrastaba brutalmente con la realidad. A veces, se sentía estancado. Se preguntaba si estaba forzando un sueño que no era suyo o si simplemente el universo le estaba pidiendo paciencia. Mientras tanto, el otro lado de su vida comenzaba a florecer. Drew y Jonathan, desde los 18 años, habían descubierto una veta dorada en el mundo inmobiliario. Lo que empezó como una inversión juvenil se transformó en una pasión compartida y, poco a poco, en una carrera. Drew, con su mente aguda para los negocios, la negociación y la estrategia, y Jonathan, con su destreza en construcción y diseño, formaban una dupla perfecta. Eran hermanos, sí, pero también socios, aliados, cómplices de una visión común. La vida parecía empujarlos hacia las propiedades, pero Drew todavía se resistía a abandonar su amor por la televisión. Y entonces, una chispa, una de esas ideas que nacen del corazón pero se encienden con la razón, lo cambió todo. ¿Y si no tenía que elegir entre sus dos mundos? ¿Y si podía unir la actuación con los bienes raíces? Fue un momento de claridad, de esos que llegan cuando todo parece estar a punto de colapsar. Junto a Jonathan, comenzó a trabajar en un concepto revolucionario, un programa que no solo mostrara el proceso técnico de comprar y renovar casas, sino que contara historias humanas, que entretuviera y educara. Que emocionara y transformara. Querían crear algo distinto, algo real. Un espacio donde se pudiera mostrar el poder de la transformación, no solo de hogares, sino de vidas. Con el proyecto bajo el brazo, tocaron puerta tras puerta. Fueron a presentaciones, lanzaron pilotos, buscaron contactos, se enfrentaron a interminables no, a rostros incrédulos y a quienes pensaban que dos gemelos canadienses no podían sostener un programa exitoso. Pero ellos sabían lo que valían. Sabían que su propuesta era auténtica y que el mundo estaba listo para algo diferente. Finalmente, en 2011, el canal HGTV apostó por su visión. Property Brothers nació, y con él, una nueva era en la televisión de reformas. Lo que siguió fue más que éxito, fue un fenómeno. Desde el primer episodio, la conexión de los hermanos con el público fue instantánea. Drew, como agente inmobiliario, no solo guiaba a las familias en la búsqueda de su hogar ideal, también las escuchaba, las entendía, se ponía en su lugar. Jonathan, por su parte, convertía las casas en verdaderos sueños. Pero el secreto del programa no estaba solo en la transformación física de las propiedades, sino en la emocional. En cómo acompañaban a cada familia, en cómo hacían realidad los anhelos que muchos creían inalcanzables. El público no tardó en enamorarse de su autenticidad, su humor fraternal y su entrega. Drew dejó de ser aquel joven que soñaba con la televisión para convertirse en una estrella reconocida mundialmente. Pero no se conformaron. Ampliaron su marca con spin-offs como Buying and Selling, Brother vs. Brother y más adelante, Property Brothers, Forever Home. A través de ellos, exploraron nuevas formas de inspirar, de emocionar, de construir. Drew no solo se mantuvo en la televisión, trascendió la pantalla. En 2017, sorprendió al mundo al aceptar el reto de participar en Dancing with the Stars. Aunque no era un bailarín profesional, se entregó con disciplina y entusiasmo. Cada presentación era una mezcla de diversión, esfuerzo y carisma. No ganó el trofeo, pero ganó algo más valioso, el respeto de millones. Junto a Jonathan, también incursionó en el mundo editorial, publicando libros que mezclaban diseño, renovación, liderazgo y desarrollo personal. El objetivo siempre fue el mismo, compartir lo que habían aprendido y motivar a otros a transformar sus propias vidas. Y mientras la fama crecía, Drew nunca perdió de vista sus raíces. Mantuvo su relación con Jonathan tan sólida como siempre, y junto a Linda Pan, su pareja de años y luego esposa, encontró el equilibrio entre trabajo y amor. Linda no solo fue su compañera sentimental, fue clave en los negocios, en la expansión de la marca, en el diseño de su hogar y en la formación de su familia. En 2022, con la llegada de su hijo Parker, Drew abrazó la paternidad con una emoción que ninguna cámara podía captar del todo. En sus ojos, se notaba que había alcanzado una cima distinta, una que no tenía que ver con ratings ni contratos, sino con amor, legado y plenitud.
El joven que un día soñó con ser actor no solo logró llegar a la televisión, reinventó el género, construyó un imperio, y sobre todo, se mantuvo fiel a sí mismo. Su historia no es solo sobre éxito, sino sobre coraje. Sobre escuchar las señales del destino, pero también sobre tener el valor de crear uno propio. Drew Scott no es solo un nombre en la pantalla, es el reflejo de lo que ocurre cuando pasión, talento y propósito se encuentran en el momento justo. Y aunque su estrella brilla más que nunca, lo más admirable de Drew es que sigue mirando hacia adelante, porque para él, el verdadero éxito no está en llegar, sino en nunca dejar de soñar. Aunque Drew Scott ha cultivado una imagen pública de armonía, inspiración y éxito, no ha estado exento de controversias. Su trayectoria, aunque admirable, ha generado debates, señalamientos y momentos de tensión, especialmente en una era donde cada palabra y cada gesto son analizados al detalle. Las redes sociales, los medios de comunicación y la mirada constante del público han colocado su figura en el centro de ciertas polémicas que, aunque no han opacado su carrera, sí han dejado huella en su historia personal y profesional. 1. Rumores y comentarios políticos. Drew siempre ha buscado mantener una postura equilibrada y alejada de la polarización política. Sin embargo, durante momentos clave, como las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, algunos de sus comentarios en redes sociales fueron interpretados como señales veladas de su ideología. Publicaciones sobre temas sociales, derechos civiles y justicia ambiental encendieron el debate entre sus seguidores. Mientras algunos aplaudieron su aparente toma de conciencia, otros lo criticaron por supuestamente tomar partido. La paradoja fue evidente, Drew no manifestó explícitamente su apoyo a ningún candidato, pero sus palabras, cuidadosamente elegidas, provocaron interpretaciones encontradas. Este episodio reflejó una realidad inevitable para las figuras públicas, incluso el silencio puede ser leído como una postura, y el intento de neutralidad puede convertirse en un campo minado. Él jamás respondió directamente a las críticas. Prefirió el camino de la serenidad, reafirmando que su misión es inspirar, construir y unir. Pero esta situación dejó claro cuán frágil es la frontera entre lo personal y lo público cuando se vive bajo la mirada constante de millones. 2. Publicidad engañosa y marketing. El imperio Scott se ha expandido más allá de la televisión, libros, muebles, artículos de decoración, cursos y colaboraciones con marcas importantes forman parte de su universo comercial. Sin embargo, esta diversificación ha traído consigo cuestionamientos sobre la transparencia de su marketing. Varios usuarios en redes sociales y algunos expertos en medios comenzaron a señalar que ciertas publicaciones y recomendaciones de productos no dejaban claro si eran publicidad pagada o simples opiniones personales. La línea entre contenido genuino y contenido patrocinado se volvió difusa, generando desconfianza entre algunos de sus seguidores. En un mundo donde la autenticidad es valorada más que nunca, esta crítica tocó una fibra sensible. Aunque Drew y Jonathan no enfrentaron sanciones legales ni escándalos mayores, el incidente fue un llamado de atención sobre la necesidad de mayor claridad y responsabilidad en sus plataformas. La confianza del público, una de sus mayores fortalezas, no podía darse por sentada. 3. Críticas sobre la representación en sus programas. La televisión evoluciona, y con ella, las exigencias del público. Uno de los puntos más debatidos sobre Property Brothers ha sido la falta de diversidad en los perfiles de las familias que aparecen en el programa. Muchos espectadores, especialmente activistas y voces dentro del movimiento por la representación justa, notaron una ausencia de realidades más variadas, familias de bajos recursos, culturas distintas, orientaciones diversas y estilos de vida alternativos. Esta crítica no apuntaba a una mala intención, sino a una omisión significativa. En un panorama televisivo que busca reflejar la sociedad en su totalidad, la estética y las historias presentadas por los Scott parecían, en ocasiones, demasiado homogéneas. Drew, sensible a estos cuestionamientos, respondió con cambios concretos. En temporadas más recientes, se han visto esfuerzos por mostrar mayor pluralidad de historias y culturas, aunque el debate continúa. Esta controversia no solo desafió a los hermanos como productores, sino que los obligó a revisar sus propios paradigmas, demostrando que la televisión, además de entretener, debe representar.
4. Rumores sobre su vida personal. La relación de Drew con Linda Pan ha sido envidiada y admirada, pero también objeto de especulaciones. La decisión de mantener su vida privada alejada del foco mediático, lejos de protegerlos por completo, dio paso a rumores sin fundamento. Durante algunos eventos importantes, como su boda en 2018 o el nacimiento de su hijo Parker, ciertos medios aprovecharon la falta de detalles para construir narrativas paralelas. Que su matrimonio atravesaba crisis, que Linda no estaba involucrada en los negocios tanto como decían, o que había tensiones internas que los obligaban a mostrar una imagen perfecta. Drew, fiel a su estilo, jamás alimentó el escándalo. Respondió con acciones, mostrando momentos reales, compartiendo pequeños gestos cotidianos y continuando con su trabajo junto a Linda. A pesar de los murmullos, su relación se ha mantenido sólida, y él ha demostrado que no necesita demostrar nada más allá de lo que vive a puertas cerradas. 5. Comentarios sobre la estética en el hogar. Property Brothers ha sido sinónimo de transformación, elegancia y renovación. Pero también ha sido blanco de una crítica constante. El estilo de diseño promovido por Drew y Jonathan ha sido considerado por algunos como excesivamente estandarizado, poco inclusivo desde el punto de vista estético, y a veces, desconectado de las verdaderas posibilidades económicas del público general. Los hogares renovados, con sus acabados perfectos y su estilo de revista, despertaron el amor de muchos, pero también la frustración de otros. ¿Era realista aspirar a esas remodelaciones? ¿O era solo un espejismo que elevaba expectativas imposibles? Algunos críticos del diseño han señalado que la constante repetición de ciertos colores, estilos y formas ha vuelto predecibles algunas renovaciones y que falta mayor innovación o personalización. Drew ha recibido estas críticas como parte del proceso de crecimiento. De hecho, en temporadas más recientes, se ha visto una apertura hacia estilos más diversos y adaptaciones más conscientes del presupuesto familiar. Pero el debate continúa, ¿hasta qué punto la televisión debe mostrar lo ideal y hasta qué punto lo alcanzable? Desde fuera, la vida de Drew Scott parecía un cuento de hadas moderno, éxito profesional, fama internacional, una carrera consolidada en la televisión y una sonrisa siempre presente. Pero detrás de las cámaras, más allá de los sets perfectamente iluminados y los hogares renovados, latía el deseo de algo más profundo, más íntimo, una vida compartida, auténtica y sin guión. Lo que pocos sabían era que, en medio de su ascenso meteórico, Drew anhelaba una historia de amor real, una que no necesitara edición ni aplausos, solo verdad. Y fue en 2010, en un evento que parecía uno más en su apretada agenda, cuando todo cambió. La Semana de la Moda de Toronto bullía con energía, cámaras y conversaciones aceleradas. Entre todo ese ruido, Drew la vio, Linda Pan. Era imposible no notarla. Su estilo sofisticado y su sonrisa segura captaron de inmediato su atención. Pero lo que realmente lo conmovió fue su mirada, su aura tranquila en medio del caos, esa autenticidad que parecía no necesitar adornos. Desde ese primer cruce de palabras, algo se encendió entre ellos. No fue una historia de amor explosiva ni un romance de película. Fue una conexión que se fue tejiendo con paciencia y complicidad. Las primeras citas dieron paso a largas conversaciones, risas espontáneas y miradas cómplices. El mundo de Drew, tan ordenado y estructurado, se llenó de colores nuevos con la presencia de Linda. Pero no todo fue fácil. El amor verdadero, como las casas que él renueva, también necesita cimientos fuertes. Drew viajaba constantemente por grabaciones, presentaciones y compromisos. Linda, con su carrera en diseño creativo, también tenía su propio ritmo. La distancia amenazaba con enfriar lo que apenas comenzaba, pero ellos eligieron resistir. Aprendieron a encontrarse en los tiempos compartidos, a comunicarse con sinceridad y a transformar cada reencuentro en una celebración. Pasaron 6 años. 6 años de amor en crecimiento, de apoyo mutuo y construcción silenciosa. Fue entonces cuando Drew supo, con certeza, que no quería pasar ni un día más sin que Linda fuera oficialmente su compañera de vida. Pero para pedirle matrimonio, no podía hacerlo de cualquier manera. Quería un momento tan único como su historia. Así que diseñó una propuesta como solo un Scott sabría hacerlo, creativa, emotiva e inolvidable.
Era diciembre de 2016. Drew invitó a Linda a un elegante restaurante japonés en Toronto. Hasta ahí, todo parecía una cena especial. Pero lo que Linda no sabía era que estaba a punto de embarcarse en una experiencia diseñada exclusivamente para ella. Durante la noche, Drew le entregó una serie de acertijos y pistas, cada una llevando a la siguiente, como en una búsqueda del tesoro emocional. Finalmente, llegó a un cine privado. La sala estaba vacía. Solo ellos dos, y una pantalla que comenzó a proyectar una animación hecha especialmente para ella, su historia de amor, narrada con ternura y humor. Al finalizar, Drew se arrodilló, temblando por dentro, y con el corazón expuesto, le pidió que fuera su esposa. Ella, con los ojos brillantes, dijo sí sin titubeos. Y el tiempo pareció detenerse. La boda, celebrada en mayo de 2018 en la mágica región de Puglia, Italia, fue una postal viviente. Rodeados de campos infinitos, arquitectura antigua y los seres que más aman, Drew y Linda se prometieron amor eterno. La ceremonia estuvo cargada de momentos íntimos y emotivos. Jonathan, el hermano gemelo de Drew, ofreció un discurso que hizo llorar hasta al más duro de los invitados. Fue un día perfecto. Pero como en toda historia de amor real, después del sí, acepto comenzaron nuevos retos. El deseo de convertirse en padres fue uno de los más grandes. Pero el camino no fue sencillo. Durante años, intentaron tener un hijo. Cada prueba negativa era como un muro invisible que se interponía entre ellos y su sueño. Vivieron momentos de ansiedad, silencio y frustración. Sin embargo, nunca se alejaron el uno del otro. Buscaron apoyo médico, hicieron cambios en su estilo de vida y, sobre todo, se sostuvieron con amor. No hablaron públicamente de ese proceso durante mucho tiempo, pero cuando lo hicieron, fue con valentía, sabiendo que su testimonio podía dar esperanza a otros. Y entonces, un día de 2021, llegó la noticia. Linda estaba embarazada. Drew rompió en llanto. No era un hombre de lágrimas fáciles, pero esa vez no pudo contener la emoción. Parker James Scott nació en mayo de 2022, trayendo consigo una nueva dimensión de felicidad. Drew, que había diseñado con sus propias manos la habitación del bebé, lo sostuvo por primera vez entre lágrimas, consciente de que estaba ante el proyecto más importante de su vida. Ser padre lo transformó. Aunque su agenda sigue llena de compromisos, viajes y grabaciones, Drew ha aprendido a poner límites. A veces cancela una reunión para llevar a Parker al parque. Otras, se despierta antes del amanecer solo para tener un momento tranquilo con Linda antes de que el mundo comience a girar. Descubrió que el verdadero lujo no es una casa perfecta, sino un desayuno con risas, un dibujo en la nevera, un abrazo inesperado. Además, ha comprendido lo esencial del bienestar emocional. La fama puede ser adictiva, pero también agotadora. Drew ha integrado la meditación, el yoga y la desconexión digital como parte de su rutina. Y ha encontrado en Linda no solo a una esposa, sino a una compañera de vida que lo impulsa a ser mejor cada día. Juntos han entendido que la verdadera renovación no ocurre en las paredes, sino en el alma. Hoy, Drew Scott no solo es una figura de la televisión. Es un hombre que ha aprendido que la felicidad no se encuentra en el éxito externo, sino en los pequeños momentos compartidos. Esposo amoroso, padre devoto y ser humano en constante evolución. A pesar de los reflectores, ha elegido el camino de la autenticidad. Y en esa elección, ha encontrado su mayor proyecto, su familia. Drew Scott siempre ha sido una persona activa, saludable y llena de energía. Desde su infancia, estuvo involucrado en deportes, negocios y televisión. A lo largo de los años, mantuvo un estilo de vida equilibrado, cuidando su alimentación, practicando ejercicio regularmente y transmitiendo una imagen de bienestar que muchos admiraban. Pero la vida, como una construcción compleja, a veces esconde grietas invisibles. Grietas que, si no se detectan a tiempo, pueden amenazar la estabilidad de todo lo que creíamos firme. Para Drew, el diagnóstico de una condición crónica fue más que un reto, fue una llamada de atención, una alarma silenciosa que lo obligó a replantearse todo. Fue un proceso largo, lleno de dudas, frustraciones y momentos de desesperación.
Pero también fue una experiencia que lo transformó profundamente. Todo comenzó de manera sutil. Durante años, Drew experimentó síntomas que parecían inofensivos, fatiga constante, dolores musculares inexplicables y momentos de confusión mental, como si su mente estuviera atrapada en una niebla densa. Al principio, pensó que era estrés acumulado, una consecuencia normal de su vida agitada. Las grabaciones, los viajes, los compromisos, las exigencias, todo parecía apuntar a eso. Sin embargo, el cuerpo insistía en hablar. Y lo hacía cada vez más fuerte. Los síntomas comenzaron a interferir en su día a día. Ya no se trataba solo de cansancio. Era una sensación de agotamiento que lo acompañaba desde el momento en que abría los ojos por la mañana. Sus articulaciones dolían, sus músculos parecían haber corrido un maratón sin previo aviso. Y, para alguien tan activo como él, eso era desconcertante. Linda, su esposa, fue quien primero encendió las alarmas. Lo conocía mejor que nadie. Sabía cuando su sonrisa era genuina y cuando era apenas una fachada. Se dio cuenta de que Drew no estaba bien. Que su energía había cambiado. Que sus silencios se habían hecho más frecuentes. Lo animó a buscar ayuda médica, a no ignorar lo que su cuerpo le estaba gritando. El camino hacia el diagnóstico fue un verdadero laberinto. Las primeras consultas no ofrecieron respuestas claras. Los análisis de sangre estaban dentro de lo normal, y los médicos atribuían los síntomas a estrés o fatiga crónica. Drew intentó ajustar su rutina, dormir más, trabajar menos, cambiar su dieta, pero nada parecía funcionar. Era como luchar contra un enemigo invisible. Finalmente, luego de meses de incertidumbre, encontró a un médico que decidió investigar más allá. Tras una serie de exámenes específicos, llegó el diagnóstico que lo dejó en silencio: enfermedad de Lyme. Una dolencia causada por la picadura de garrapatas infectadas que puede atacar múltiples sistemas del cuerpo, desde el sistema nervioso hasta las articulaciones, pasando por la piel y el corazón. Drew se quedó perplejo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo había ocurrido? Había oído hablar de la enfermedad, pero nunca imaginó que él, con su estilo de vida saludable, pudiera ser víctima de algo así. Lo más desconcertante era saber que posiblemente había estado conviviendo con la enfermedad durante años, sin saberlo. Y eso explicaba tanto. Comenzó entonces una nueva etapa, la del conocimiento y la aceptación. Drew se volcó de lleno a entender la enfermedad. Leyó artículos, habló con especialistas, se unió a grupos de apoyo. Descubrió que la enfermedad de Lyme, cuando no se trata a tiempo, puede dejar secuelas duraderas. Que no existe una cura definitiva en casos avanzados y que cada paciente responde de manera diferente al tratamiento. Adoptó entonces un enfoque integral. Se sometió a un tratamiento con antibióticos, pero también transformó radicalmente su estilo de vida. Comenzó una dieta antiinflamatoria, eliminando azúcares, gluten, lácteos y alimentos procesados. Incorporó alimentos frescos, ricos en antioxidantes y suplementos específicos para fortalecer su sistema inmune. Redujo su carga de trabajo, delegó responsabilidades y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar sin culpa. Introdujo el yoga, la meditación y la respiración consciente en su día a día, como formas de reconectar con su cuerpo y calmar su mente. Fue un proceso lento, con avances y retrocesos. Pero cada pequeño paso era una victoria. Decidió también hacer pública su experiencia. En un emotivo video en sus redes sociales, compartió con sus seguidores el diagnóstico y lo que estaba atravesando. Quería derribar el mito de que la salud es solo una cuestión de apariencia. Quería alertar a otros sobre los síntomas, sobre la importancia del diagnóstico temprano. Y, sobre todo, quería dar esperanza. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas le escribieron, agradeciéndole por su valentía, compartiendo sus propias historias, encontrando en él un espejo y un referente. Drew, conmovido, entendió que su dolor también podía ser servicio. Que su lucha tenía sentido. Linda fue su roca durante todo el proceso. Estuvo a su lado en cada examen, en cada noche de insomnio, en cada momento de miedo.
Juntos rediseñaron su hogar, creando un espacio de tranquilidad y bienestar. Cuidarse se convirtió en un acto de amor mutuo. Hoy, Drew continúa su tratamiento, con una rutina más consciente y alineada con sus necesidades. No ha dejado de trabajar, de crear, de soñar. Pero lo hace desde otro lugar. Desde una profunda gratitud por la vida, desde la humildad que solo el dolor puede enseñar, y desde una nueva misión, inspirar a otros a priorizar su salud, a escuchar su cuerpo y a no rendirse. Porque si algo aprendió en este camino es que, al igual que en sus renovaciones, a veces las estructuras más bellas nacen de las grietas más profundas. Y que reconstruirse también es una forma de amar la vida. Drew Scott ha construido un legado que va mucho más allá de ser un rostro conocido en la televisión. Su impacto abarca múltiples áreas, desde el mercado inmobiliario hasta el mundo del entretenimiento, pasando por iniciativas filantrópicas y una fuerte presencia como influyente del estilo de vida moderno. Su trayectoria, marcada por trabajo duro, innovación y una mentalidad emprendedora, inspira a millones de personas alrededor del mundo. Drew ha sabido transformar su pasión por la construcción y el diseño en un movimiento que no solo embellece hogares, sino que también cambia vidas. El impacto de Drew comienza, sin duda, por el éxito arrollador de Property Brothers, o Hermanos a la Obra, como se conoce en América Latina y Brasil. El programa, lanzado en 2011, revolucionó la forma en que el público veía las reformas de casas y el mercado inmobiliario. Drew y su hermano Jonathan trajeron un formato innovador que combinaba entretenimiento con educación inmobiliaria, permitiendo que los espectadores comprendieran mejor el proceso de compra, reforma y valorización de propiedades. Esta diferenciación hizo que Property Brothers se convirtiera en uno de los programas más vistos de su género, alcanzando millones de hogares en diversos países y creando un verdadero fenómeno global. Pero más allá de las cifras y los récords de audiencia, lo que ha hecho que el programa sea tan especial es la alegría, la empatía y la dedicación que Drew pone en cada proyecto. Su entusiasmo contagia a cada familia que ayuda, haciéndole sentir que están viviendo un sueño hecho realidad. Y en ese proceso, no solo transforman estructuras, sino también emociones. Las lágrimas de gratitud, los abrazos sinceros y los suspiros de alivio cuando se revela la nueva casa son testimonio del poder humano detrás de cada episodio. El éxito del programa no ocurrió por casualidad. Drew y Jonathan siempre han tenido un enfoque auténtico, mostrando las dificultades reales que las familias enfrentan al tratar de encontrar una casa que se ajuste a su presupuesto y que además cumpla con sus necesidades. Drew, como especialista inmobiliario, siempre ha sido didáctico y transparente, explicando los desafíos del mercado y ayudando a las familias a tomar decisiones inteligentes. Esa honestidad lo convirtió en una referencia confiable dentro del sector, alguien a quien los espectadores sentían que podían acudir no solo por entretenimiento, sino por consejo y guía. Con la creciente fama, los hermanos Scott expandieron su actuación en el entretenimiento y crearon diversos spin-offs de Property Brothers, como Buying and Selling, Brother vs Brother y Forever Home. Cada uno con un enfoque único, pero todos manteniendo el alma del proyecto original. La creación de Scott Brothers Entertainment permitió a Drew dar un paso más allá, producir contenido que no solo informa y entretiene, sino que inspira. Desde series documentales hasta programas especiales centrados en comunidades desfavorecidas, Drew demostró que su visión iba mucho más allá de las cámaras. Era un narrador, un soñador, un constructor de posibilidades. En el sector empresarial, Drew también dejó una marca imborrable. Con el lanzamiento de la línea Scott Living, él y Jonathan hicieron posible que miles de personas pudieran llevar a sus hogares un pedacito de ese estilo tan característico que mostraban en televisión. Sofás, camas, mesas, textiles y accesorios llenos de diseño y funcionalidad, accesibles al gran público. No era solo una línea de productos, era una filosofía de vida, un manifiesto estético que decía que todos merecen vivir en un espacio bello, cómodo y propio. Y, como si fuera poco, Drew también se consolidó como autor. Desde libros técnicos y guías sobre remodelación, hasta inspiradores títulos de desarrollo personal y cuentos infantiles, su mensaje se adaptó a todas las edades.
Builder Brothers, Big Plans, por ejemplo, no fue solo un libro para niños, sino una semilla de esperanza, una forma de plantar en los más pequeños la idea de que soñar en grande y trabajar duro puede cambiar el mundo. Para Drew, escribir era otra forma de construir, solo que en lugar de ladrillos, usaba palabras para levantar futuros. Pero uno de los capítulos más nobles y poderosos de su legado es, sin duda, su labor filantrópica. Junto con su hermano, Drew ha trabajado incansablemente con organizaciones como Habitat for Humanity, no solo donando recursos, sino poniendo manos a la obra, literalmente. Con casco, martillo y corazón en la mano, construyó casas para familias en situación vulnerable. Cada clavo, cada pared levantada, fue un acto de amor, un compromiso con la dignidad humana. Porque para Drew, un hogar no es solo un techo, es el lugar donde nace la esperanza. Y fue precisamente esa visión humana la que lo impulsó a hablar sobre su salud y su lucha contra la enfermedad de Lyme. Lejos de ocultarlo, decidió alzar la voz, mostrar su vulnerabilidad y usar su experiencia para alertar y apoyar a otros. Con valentía, compartió sus altibajos, los cambios en su estilo de vida, las frustraciones del diagnóstico y el camino hacia el equilibrio. Ese gesto convirtió su testimonio en un acto de sanación colectiva y reforzó la imagen de un hombre auténtico, dispuesto a mostrar sus cicatrices como parte de su historia. Drew también se ha convertido en una figura esencial en conferencias y eventos motivacionales. Empresarios emergentes, estudiantes, soñadores y emprendedores lo escuchan con atención. Porque si hay alguien que encarna la idea de que la pasión puede transformarse en imperio, es él. Con humildad y humor, comparte sus errores, sus aciertos y la fórmula, si es que existe, del éxito, ser uno mismo, trabajar con propósito y nunca dejar de aprender. Hoy, el nombre Drew Scott es sinónimo de transformación. No solo de espacios físicos, sino de almas, de caminos, de oportunidades. Él no solo reformó casas, reformó maneras de ver la vida. Y quizás ahí esté su mayor legado. No en lo que construyó con sus manos, sino en lo que despertó en los corazones de millones. Porque al final, cuando las luces del estudio se apagan y los episodios llegan a su fin, lo que permanece no son las paredes pintadas ni los muebles elegantes, sino las emociones compartidas. Los sueños cumplidos y el eco de una voz que supo decir, una y otra vez, sí, es posible. Y hasta aquí llegamos con todo lo que hemos explorado sobre Drew Scott y su extraordinaria carrera. Un recorrido lleno de sorpresas, emociones, aprendizajes y, sobre todo, inspiración. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una figura influyente a nivel mundial, Drew nos ha enseñado que los sueños, cuando se combinan con esfuerzo, visión y autenticidad, pueden levantar verdaderas catedrales de éxito. Hemos hablado de sus inicios junto a su hermano Jonathan, de su pasión por el diseño, de los desafíos detrás de cámaras, de los negocios que construyó con ingenio y de la huella que ha dejado en millones de personas en todo el planeta. Y también nos adentramos en sus momentos más humanos, su lucha por la salud, su compromiso social, su lado más vulnerable y al mismo tiempo más poderoso. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo lo que hemos contado? ¿Te sorprendió descubrir esa faceta más íntima de Drew? ¿Sabías de su trabajo fuera de la televisión? O quizás eres un fan incondicional de Property Brothers y simplemente te encanta su estilo tan cercano, divertido y lleno de buenas vibras. Me encantaría conocer tu opinión. Este canal no es solo un espacio para compartir historias, sino también para construir una comunidad donde podamos emocionarnos, debatir, recordar y aprender juntos. Así que déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué te pareció este episodio y, si tienes alguna otra figura pública o tema del que quieras que hablemos, no dudes en pedírmelo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún detalle sobre tus celebridades favoritas, sus historias ocultas, sus momentos de gloria y también sus luchas más profundas. Aquí, siempre tratamos de ir más allá de la superficie y mostrar el alma detrás del rostro famoso. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por dejarme contarte esta historia. Y sobre todo, gracias por formar parte de este espacio donde la pasión por las buenas historias nos une. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate, sueña en grande y recuerda,
A veces, los verdaderos héroes no usan capa, usan casco, martillo y una sonrisa que ilumina todo a su alrededor. Chao.